Buenas noches, soy Mariana Mejía y junto con Margarita Rojas dedicaremos esta emisión, la primera del año, feliz año 2026, Margarita, Lo mismo, María Emma. a la evolución tan vertiginosa que ha sufrido esta crisis en Venezuela. Estamos a 5 horas de cumplir una semana, apenas una semana, de la operación militar de Estados Unidos que condujo a la captura de Nicolás Maduro. Pero además cambió de tajo la agenda geopolítica del hemisferio, la noción del derecho internacional y, por supuesto, la realidad venezolana. En 7 días se han producido cambios precipitados en ese país, ¿no? Sí, María Emma, cambios que incluyen la toma de control por parte de Estados Unidos y la promesa de enfrentar la crisis económica y recuperar un país con un cuarto de siglo perdido para la industria petrolera, para la economía en general, pero sobre todo para la sociedad. Todo un escenario sorpresivo. El chavismo aún en el poder y al parecer cooperando con Washington y haciendo malabarismo interno, literal, ¿no? Así es. Una de las primeras muestras de esa cooperación sería la anunciada liberación masiva de prisioneros políticos que está en marcha. Pero ¿logrará Washington y Caracas este trabajo conjunto que parecía prácticamente imposible hace apenas 8 días? Así es. ¿Qué viene para Venezuela en los próximos meses? Tenemos muchísimas preguntas y para hablar de todo esto nos acompañan Natasha Rojas, politóloga e internacionalista, profesora de la Universidad Javeriana e investigadora en Derechos Humanos. Y Antero Alvarado, director de la firma consultora Gas Energy Latin America y analista del diálogo interamericano. Bienvenidos. Pues yo comenzaría con el tema de derechos humanos y le preguntaría a Natasha, tal vez nos ilusionamos mucho esta noche del 9, habíamos pensado que tendríamos más dirigentes, más activistas, más líderes sociales afuera, esos 400 o tantos que se suponía liberarían en una primera fase, que estos 9 que tenemos hoy. Natasha, y bienvenida. Muchísimas gracias, es todo un gusto acompañarles. Bueno, no sé, digamos, desde una perspectiva emocional e incluso desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, creo que es válido celebrar, emocionarse y sentirnos bien ante las pocas liberaciones que se han dado. Por ejemplo, es válido y es propio del derecho internacional reconocer cada una de las vías de manera individual, como es el caso, por ejemplo, de Rocío San Miguel. Es indiscutible que era uno de los casos más emblemáticos de los últimos años, una persona que necesita atención médica, que es un símbolo también en la misma lucha de los derechos humanos por ser una defensora, una lideresa en el contexto venezolano. Pero el contexto venezolano también nos ha enseñado a ser muy prudentes dentro de cada una de las fases que hemos enfrentado. No en vano se han atravesado más de 25 años en un continuo de crisis que nos han enseñado precisamente eso, a celebrar un poco en lo privado, pero también a resguardarnos, a cuidarnos y a actuar con muchísima prudencia frente a los pasos siguientes y reacciones que pueda tener quienes están en el poder. O sea, como la fortaleza del venezolano, cómo estos años tan duros les han servido para mostrar esa entereza. Sí, ciertamente. Yo creo que uno de los hechos que lo demuestra es precisamente todo lo que ocurre el 3 de enero. Ese día, a pesar de toda la incertidumbre y la euforia que podía expresarse en privado, la gente fue muy prudente. Lo primero en lo que pensó fue en abastecerse, a pesar de que ya venían dándose como en esferas mucho más pequeñas esa idea que debían abastecerse de agua, de alimentos, resguardarse. La gente compartía en redes sociales medidas de cómo mantenerse seguros, ser muy precavidos también en lo que se comparte en redes sociales. Por supuesto, esta no debería ser la forma de vida. Deberíamos tener la Sí. posibilidad de podernos expresar con libertad. Pero lo cierto es que la sociedad venezolana yo siento que ha madurado en términos políticos frente a tantos aprendizajes durante estos años. Cierto. Y precisamente tenemos dos episodios paralelos. Las liberaciones de estos prisioneros políticos que se están ocurriendo por ahora a cuentagotas y una reunión muy importante entre el presidente Donald Trump y los líderes de las principales petroleras estadounidenses. Y entonces le preguntamos, Antero, en Caracas,
Trump está dibujando un nuevo panorama que, según publicaciones especializadas, no necesariamente va al ritmo de lo que es la industria del petróleo actual. Quiere revitalizar la industria, pero eso tendrá un alto costo para las petroleras. ¿Cómo ve usted ese plan que él está planteando? Bueno, lo que estamos viendo hoy en día es algo que Donald Trump ha venido diciendo, no es nada nuevo. El tema es que nunca pensamos que esto iba a ocurrir de esta manera. Lo que quiere Donald Trump son éxitos tempranos y creo que los está logrando. Como decían ustedes, no se ha cumplido una semana de los acontecimientos del sábado pasado y ya estamos viendo estas reuniones antes que termine la semana, ¿no? Eh, en Venezuela hemos vivido muchísimas cosas, pero realmente esto que pasó recientemente ha sido uno de los hechos quizás más trascendentes desde quizás la época de la colonia y independencia de España, diría yo, más trascendente hacia adelante, ¿no? Pues Estados Unidos lo que está buscando aquí también es asegurarse energía que el mundo necesita. Hoy en día no nos damos cuenta, pero cada vez que hacemos una consulta en inteligencia artificial, eso se traduce en electricidad, en energía y que hay que asegurar al futuro, ¿no? Cuando uno ve el mapa energético mundial, pues el único país que tenía las reservas disponibles o se estaban ofreciendo de manera más pública o en cierta manera privada al mundo, pues era Venezuela, porque al final países como Arabia Saudita, otros países, pues esas reservas solo las pueden desarrollar las empresas estatales de esos países, ¿no? Entonces, Sí. digamos, la cercanía con Estados Unidos también es un hecho. La historia que tenemos nosotros en Venezuela siempre ha estado ligada a Estados Unidos. Y bueno, todos estos años de aislamiento hay muchos retos, ¿no? Venezuela, por si ustedes no están familiarizados, pues desde hace más de 6 años que no hay vuelos directos hacia Estados Unidos, pues no hay una aerolínea que viaje directo Bueno, y ahí tuvimos, comercialmente. ahí tuvimos la buena noticia de la cumbre de hoy, o la reunión, la visita, dijéramos, bajémosle el tono, de John McNamara, el encargado de negocios en Colombia, que a su vez es parte del equipo de reconstrucción, dijéramos, en Venezuela por parte de los Estados Unidos. Así que se empieza como a desbloquear. Pero quería preguntarle también por el gas, Antero. Mucho se ha hablado en Colombia del famoso gasoducto en una crisis como la que vive también Colombia en precios de gas. ¿Esto nos ayudará? Sí, es un punto interesante porque, bueno, quizás se habla poco de este tema o el que habla en Colombia quizás no tiene pues, ¿Sabe? mucha información al respecto. Nosotros creemos que esto es algo que se irá a reactivar. Esto es un gasoducto que tiene una capacidad de transporte de 450 millones de pies cúbicos día. Eso es casi que la mitad del mercado de gas de Colombia. Obviamente tampoco pensamos que si esto se inicia lo irá a hacer completamente, se irán a enviar unos primeros volúmenes. Hay que ver la empresa que se va a dedicar a esto, una empresa que tiene que estar alineada con los intereses de Estados Unidos, sin duda, pero digamos, creo que se abre un capítulo que siempre estuvo un poco cerrado en Colombia, como es el acceso al gas de Venezuela. Lo interesante del gas de Venezuela es que entraría a unos precios muy baratos, sería mucho más económico que el gas que se está importando Colombia hoy en día, pagando unos precios muy altos. Estos son unos precios que pueden variar entre 8 a 10 dólares el millón de BTU, e inclusive ya puede ser beneficioso para la empresa que se dedica a hacer esto. Entonces, digamos, es una cuestión de tiempo, pero bueno, al final Sí. esas restricciones que habían, pues prácticamente van desapareciendo. Más adelante vamos a hablar de petróleo, que es todo otro capítulo muy interesante por tocar, pero quisiera preguntarle, Natasha, sobre las liberaciones. Estamos asistiendo a lo que ojalá y deseablemente fuera el fin de este capítulo tan oscuro de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que usted conoce también. Bueno, como decía hace un momento, es un proceso muy largo y ustedes también lo mencionaban, que el mismo Trump lo dice, y creo que a pesar de la euforia que pudo existir los primeros días, en general, las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a la ciudadanía, a la población en general, y todos sabemos que esto es un proceso de muchísima resistencia y de espera, pese
a que la vida de los presos políticos no espera. Tenemos conocimiento de muchísimos de ellos que necesitan atención médica de manera urgente. Hasta el momento, a pesar de ese anuncio que hace Jorge Rodríguez ayer, que el anuncio igual es muy ambiguo, habla de un número importante, pero no sabemos a qué se refieren con un número importante, si se refiere en términos cuantitativos o cualitativos de quiénes iban a ser las personas liberadas. Habla de esto como un gesto, pero no tenemos certeza. Rápidamente se filtran en redes sociales, creo que un poco de manera irresponsable, listas y empiezan a especular que habían personas ya que habían sido liberadas y jugando un poco también con la espera, con el trauma y con el dolor de las familias. Así es que en ese sentido debemos ser muy prudentes, esperar, acompañar con muchísimo respeto a los familiares que son quienes están viviendo en primera persona la espera de quienes están detenidos, de quienes no tienen información. Recordemos que hay más de 100 personas que también se encuentran desaparecidas, a pesar de que tenemos un estimado de cuántas personas están detenidas por razones políticas, no tenemos un número exacto. ¿Y qué opinaron ustedes sobre las declaraciones de María Corina Machado y cómo respaldó, dijéramos, este inicio, pero también describió claramente las tragedias del Helicoide y de muchos otros centros de detención? Ella verá al presidente Trump la semana entrante. ¿Eso les dice, Natasha, empiezo con usted, les dice algo de reencaminar el paso hacia esa posible futura transición democrática? No tengo la certeza si esto realmente vuelve a llevar a María Corina al escenario de esa posible transición, pero sí celebro al menos que con el tema de los presos políticos, con su pronunciamiento de hablar del tema del Helicoide y no olvidar lo que sucede allí, el tema de los derechos humanos vuelva a ponerse en la agenda. Me preocupa sobremanera que, por supuesto, con lo que ocurre los primeros días y como bien mencionaban, el tema comercial, el tema energético, es como el top de esta agenda y la prioridad por parte de Estados Unidos y lo que se empieza a mirar. El tema de derechos humanos empieza a pasar a un segundo plano. Recordemos además que Nicolás Maduro lo que va a empezar a enfrentar en Estados Unidos y este juicio no tiene nada que ver con rendición de cuentas frente a la violación de derechos humanos. Entonces creo que es muy importante que hayan personas dentro de todo el proceso, así como las organizaciones de la sociedad civil, que puedan forzar todo el tiempo en la conversación a incluir algo fundamental, que es este tema. Y volvemos un poco al tema que planteábamos al inicio de este programa y es, ¿será posible esa cooperación tan improbable hace solo unas semanas? Y se lo pregunto entero en términos económicos, porque pues estamos viendo algunas cosas. De hecho, Donald Trump acaba de decir que hasta el momento parece ser que el gobierno interino está cooperando. ¿Cree usted que en términos del plan petrolero para rescatar a PDVSA y a la industria petrolera venezolana permitirá esta cooperación? Un tema importante que hay que ver aquí es que ya Delcy Rodríguez, cuando estaba a cargo del ministerio, ella venía con una política pro mercado, una apertura del sector petrolero al sector privado. Y al final esto, digamos, es algo que la posiciona donde está ella hoy en día y por eso quizás le dan un voto de confianza, ¿no? Una persona que, digamos, conoce el sector petrolero y al final, pues han estado en relaciones con empresas como Chevron desde hace, pues, muchísimos años. Entonces ya existe algo, no se está empezando de cero, ¿ok? Las licencias 43, las licencias 41 han permitido ciertas empresas americanas operar bajo algunos permisos de los Estados Unidos y, digamos, lo que se quiere ahorita es pasar a una velocidad superior. Lo que nosotros vemos es que las empresas que ya están en Venezuela, porque al final Venezuela ya venía produciendo 1.100.000 barriles más o menos, y ahorita lo que se quiere es que esto realmente despegue. ¿Okay? Pues bueno, al final hay mucha expectativa frente a cómo va a ser estas inversiones que se están anunciando. Creemos que en la primera fase, pues las empresas que ya están en el país son las que tendrán pues un rol más importante en el corto y mediano plazo. Y después, obviamente, esas grandes empresas petroleras, lo que llaman el big money, quizás eso tome un poco más de tiempo en llegar, porque hay que aclarar que el corto plazo en el sector petrolero es el largo plazo en el sector político. Quería preguntarles por la
presidenta encargada, ¿cómo la describirían ustedes de su conocimiento, de lo que han sido estos años? Sí, una persona de mucha experiencia, diplomática, habla varios idiomas, ha tenido contacto con el sector privado y, por supuesto, pues con el madurismo más que con el chavismo. Pero, ¿cómo la describiría usted, Antero? Comienzo por usted. Bueno, digamos, desde el 2019 Venezuela empezó a hacer unas reformas, ¿ok? Y yo creo que ya es un error a veces hablar de que Venezuela está en un socialismo, un comunismo. Desde el 2019 yo creo que Venezuela hizo unos virajes en lo económico, ¿ok? No necesariamente en lo político, pero en lo económico que se acerca más hacia el capitalismo, ¿no? Entonces, todo esto fue liderado por varios, digamos, ministros y Delcy Rodríguez está en una posición ahorita donde, digamos, cree en el rol de la empresa privada, no, digamos, ya PDVSA como empresa estatal capaz de todo eso, digamos, eso ya pasó a la historia, ¿ok? Estamos viendo que más bien se están apoyando en el sector privado y, digamos, para las inversionistas y la gente que está viendo hoy en día esto, pues ven positivo, pues negociar desde el punto de vista económico con alguien que ya está y conoce el tema. Ahora, sin duda quedan todavía muchos retos para generar confianza y para generar nuevas inversiones en el país. Un ExxonMobil todavía quizás no va a venir a Venezuela, ¿ok? Quizás eso son decisiones que tomarán tiempo y también lo que quieren las grandes empresas petroleras es no entrar por capricho del presidente de turno en Estados Unidos, sino que eso responde más bien a estrategias a largo plazo de estas empresas petroleras, ¿no? Natasha, ¿y usted sobre Delcy Rodríguez y sobre su papel, digamos, en lo que se denomina la transición? ¿Cómo ve usted esta apuesta de Estados Unidos por ella? Bueno, aquí como varios elementos. Lo primero que yo quisiera mencionar es que no creo que sea una figura que esté tomando todas estas decisiones que gobierne y que anteriormente digamos, como hecho sus funciones en el Estado de manera solitaria o de manera única. Aquí sabemos que también es una articulación muy fuerte con Jorge Rodríguez y digamos que eso es lo que genera como esa especie de clanes dentro de este andamiaje político en Venezuela y también como este fraccionamiento. Algo que hay que agregar también sobre el caso de Delcy Rodríguez es que es una persona que conoce muy bien la institucionalidad. Ya lo decían en una de las reuniones que tenían, que van a avanzar sobre, entre comillas, un reordenamiento del sistema legislativo en Venezuela, que van a reunificar toda la feria de leyes y de normas, incluso en términos de los decretos presidenciales, que las van a reunificar en 8 grandes códigos que van a reformar toda la institucionalidad venezolana. Entonces, es una persona que se sabe mover muy bien dentro de lo que hay, que ha sido partícipe de todos los cambios y todas esas reestructuraciones para el sostenimiento del régimen y ha sido parte del sistema represivo en Venezuela y eso no lo debemos olvidar. Así pueda tener un rol importante y no podemos sacar del escenario la posibilidad de que sea esa persona que abra el camino hacia la transición por sus propios intereses económicos y de supervivencia personal de ella y de su hermano. No debemos olvidar el rol de sostenimiento que hay, pero también ha tenido un rol muy importante de la relación de Venezuela con otros y eso puede marcar también una diferencia de su capacidad de sostenimiento en este momento. Sí. Otro de los acontecimientos sorprendentes de estas ni siquiera una semana fue el acercamiento entre Trump y Petro. Impensable, dijéramos, el presidente salía a dar su gran discurso contra el imperialismo norteamericano y 5 minutos antes lo llama el presidente, o sea, coordina, dijéramos, esta reunión entre los dos presidentes. ¿Qué cambio puede traer eso y qué aporte le puede dar Colombia a esta transición? No dijéramos hacia la democracia todavía, pero por lo menos a disminución de la violencia fronteriza y otros temas políticos en la reunión que van a tener los presidentes en febrero. Impensable, ¿no? Antero, ¿cómo lo ve? Mira, yo lo que veo es que, digamos, Colombia sigue siendo un país que ha tenido relaciones con Colombia inclusive mucho más fuertes que Venezuela, ¿ok? De hecho, pues en Colombia el tema de sanciones hacia Venezuela era un tema que generaba pues muchísimo temor. Pues pocas empresas colombianas pues
digamos, le dedicaron atención a Venezuela en el sector petrolero durante muchísimo tiempo. Muy diferente de la relación que puede tener un Brasil con Venezuela. Entonces yo creo que es importante digamos, que el presidente Petro se alinee con los intereses de Estados Unidos, de manera que esto pueda ayudar a todos. Al final, la exportación de gas de Venezuela hacia Colombia se hará si eso está entre los intereses de Estados Unidos. Entonces, y queremos que empresas colombianas puedan también venir a Venezuela, que vean las oportunidades, Exacto, sí. producción de gas, Antero, reparar gasoductos. de, Venezuela tiene mucho que aprender de Colombia. de hecho, Colombia estaba ya manifestando hoy su interés y su intención de comprar gas venezolano. Mira, Colombia hizo unas reformas muy importantes en los años 90, de los cuales Venezuela hoy en día miramos hacia la Colombia de ver cómo se hicieron, porque aquí va a tocar abrir sectores como el gas residencial, el sector eléctrico. Las reformas que hizo Colombia en esa época siguen siendo objetos de estudio, ¿no? Entonces, al final, pues muchas de esas empresas que hoy en día vemos en Colombia, pues aquí en Venezuela existe un monopolio, que son monopolios que se van a ir abriendo y hay que ver un poco la experiencia de Colombia, ¿no? Y tanto gente que sepa abrir esos mercados, empresas que se sepan instalaciones digamos, de gas residencial, transportistas de gas, los gasoductos en Colombia pues están en manos privadas. Aquí en Venezuela todo eso está en manos del Estado. El Sí. gasoducto binacional, quién quita que eso pueda, pues, digamos, terminar en una especie de alquiler, de leasing en manos de un actor privado en Colombia. Le quería que con Natasha analizáramos lo que comentamos al principio de ese escenario internacional, global, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Qué papel han jugado los organismos multilaterales? Vimos la cumbre extraordinaria de la OEA, lo propio el Consejo de Seguridad, donde Colombia, por cierto, es miembro a partir de este 1 de enero, miembro no permanente. ¿Han jugado algún papel o eso tiende a desaparecer en esta solución al conflicto venezolano? Bueno, yo soy de las que cree, a pesar de toda la resistencia que hay a esta idea, que sí hay una crisis global del multilateralismo. Y Venezuela es uno de estos casos en particular, y no solamente del multilateralismo, sino las necesidades de la agenda. Sin embargo, debemos recordar que esto fue un sistema creado en el 45 con un escenario completamente diferente y estaba pensado, y lo que yo repito en muchos escenarios es, el sistema estaba pensado y estas normas específicas del derecho internacional de los derechos humanos en escenarios más marcados por un Estado que está dispuesto a cooperar. Y el sistema yo lo prefiero hoy, con todas sus debilidades y con todos los problemas, y sobre todo las debilidades de respuesta que ha tenido para crisis como la venezolana y otras crisis en el mundo, a no tener ningún tipo de respuesta. Entonces yo valoro lo que puede existir, pero si hay una crisis de las organizaciones, sí deben replantearse frente a los escenarios, frente al avance del autoritarismo a nivel global y su poca capacidad de respuesta. Y digamos, a estas alturas de la conversación y a estas alturas de los sucesos, yo quisiera preguntarles, Antero, vamos entendiendo un poco el escenario que está planteando Estados Unidos. El primer día pareció absolutamente desquiciado, por supuesto imprevisto, pero estamos entendiendo un escenario en el que el chavismo sigue en el poder sin Maduro. Y hay optimismo ahí adentro de lo que puede venir y de que pueda ser el primer paso a una transición, según lo planteaba Marco Rubio, en etapas. Sí, que él menciona que son como, él los menciona como la etapa de la estabilización, de la recuperación y de la transición. Sí, mira, yo creo que todavía estamos en shock de lo que ha pasado. Realmente nadie veía este escenario de esta manera. Pensamos que esto poco a poco se va a ir aclarando. Digamos, no tenemos todavía una semana. Creo que el hecho de que Estados Unidos abra la embajada en Venezuela, haga acto de presencia aquí y realmente veamos hasta qué punto ellos van a tomar ciertas decisiones, ¿ok? O van a liderar ciertas decisiones es clave. Creemos que todavía en el gobierno, pues ahí todavía también en estado de entender un poco qué fue lo que ocurrió, ¿ok? Pero bueno, al final uno va viendo el hecho de que vengan empresas petroleras, que pareciera que va a haber como una prioridad al tema energético.
Eso va a generar, digamos, algo de dinero, de riqueza. Hay deudas. Venezuela está, mucho de su deuda está en default. Y pareciera que la estrategia de Estados Unidos es, bueno, que se genere dinero y con el dinero pues se irán empezando a reconstruir cosas, ¿no? Hay un tema también de inmigración, que es un tema importante para Estados Unidos. Quizás lo que quiere Estados Unidos es que el país tenga una cierta estabilidad, de manera que puedan regresar venezolanos, no necesariamente los deportados, sino que la crisis migratoria pues tengan un país donde poder regresar. Porque muchas Sí. veces lo que pasaba es que pues habían deportaciones, pero pues los venezolanos dicen, mira, es que yo en Venezuela no dejo a nadie, me vas a mandar a un país donde ya yo, digamos, me siento extraño. Entonces quizás va por ahí un poco la cosa. De todas maneras, estas recuperaciones toman tiempo, pero puedo compartir un poco el sentimiento que es como de que hay un optimismo, ¿no? Sí, la situación del venezolano de a pie, Margarita, también en este último año ha sido, el año 25 fue un año muy duro No, muy difícil. a nivel de pobreza. ¿Eso se ayudará Y mucha represión. al tema de evitar esa represión y de mejorar con lo que dice Antero de los recursos que han de llegar, Natasha? Sí, bueno, ahí me uno a este sentimiento y lo había hablado en otros espacios y escribí sobre ello incluso antes de que esto sucediera. Y es esa sensación que se une con la esperanza de un retorno bajo un posible tránsito a la democracia, y esto lamentablemente no es tan rápido ni es tan fácil. Y es precisamente eso, o sea, las condiciones que se tienen que dar para un retorno seguro de la población son muchas y falta muchísimo todavía por recorrer en ese escenario. Solo para hablar de algo fundamental que hizo que muchísimas personas tuviesen que salir después del 28 de julio, lo que llamamos la represión postelectoral. Y es un sistema lo suficientemente seguro que yo sepa que no voy a ser reprimida, no voy a ser perseguida, ni voy a ser llevada presa por manifestar cualquier opinión. Y a eso se le une todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social, que está completamente destruido, con una formalización del empleo, con el sistema educativo que tiene una crisis enorme, con todo el sistema alimentario. Es decir, aquí es una reestructuración también y un tema de reconciliación social, donde, como bien estaban mencionando hace un momento, es también un proceso de reconstrucción de las Sí, no, familias. no Entonces, solamente tienen como diferentes infraestructura, dijéramos. etapas. Exactamente, que hay un Total, proceso de infraestructura reconstrucción social social. que no es tan Tejidos. fácil y que necesita una política muy clara de cuál es el mensaje que se va a enviar a la población migrante, porque sería una catástrofe que se enviara un mensaje equivocado de un retorno apresurado, que la gente regrese con un gran optimismo y rápidamente se dé un duro golpe contra la Mm, realidad y tengan que volver a migrar. Eso sería desastroso sí. para la misma recuperación del país. Y nos preguntamos también mucho quién está detrás de todo esto, quién es el gran arquitecto de toda esta política que se está implementando y tenemos que tocar el nombre de Marco Rubio. Y le pregunto a Antero Alvarado, ¿cómo ven ustedes la dirección, el papel del Departamento de Estado de Rubio, que antes parecía, digamos, muy cercano a María Corina Machado y ahora pareciera estar jugando estratégicamente con esta transición, con el chavismo aún en el Y poder? con eso cerramos nuestro programa, pero era importante el papel de Marco Rubio, ¿no, Antero? Mira, yo creo que Estados Unidos ha aprendido en esta situación de Venezuela, aplicó todos los aprendizajes que ellos han tenido a lo largo de la historia, en Somalia, en Irak, en Afganistán, en Grenada, en Panamá, y creo que al final decidieron hacer las cosas de esta manera para mantener continuidad, ¿ok? Y yo creo que también lo que quiere Marco Rubio, en cierta manera, es que el mismo gobierno implemente Me manda a esas decisiones copiarlos. difíciles Cinco. que hay que tomar, ¿no? Entonces, por eso es que quizás Marco Rubio optó por mantener a Delcy Rodríguez en el poder para que, digamos, lograra implementar esas decisiones difíciles, diría yo. Después Así que mantener cierta estabilidad en el poder, cierta estabilidad en el país, o sea, que esto no fuese una repetición de lo que vivió Venezuela cuando Hugo Chávez fue, pues, sale del poder en abril del 2003.
que a la gente pues salió a las calles a pedir que regresara, ¿no? Entonces, digamos, Así aquí que sí, eso no, terminamos no como está ocurriendo. con una nota tal vez positiva de que algo está pasando, Natasha, para cerrar brevemente. Sí, indiscutiblemente algo está pasando, aquí hay cambios y como he dicho en otros escenarios, somos muy conscientes los venezolanos que ese es un proceso doloroso, traumático, donde hay muchas negociaciones incómodas, pero que se abre una ventana de oportunidad para hacer las exigencias que se vienen haciendo hace muchísimo tiempo. Y cierro con una cosa que lo pone y que es un ejemplo. Hace unos días no estábamos hablando de los presos políticos. Si ustedes recuerdan una entrevista que le hacen a Trump en el avión, le preguntamos por los presos políticos y él dice es muy pronto para hablar de ello. 2 días después estamos hablando ya de la presión que se da para la liberación. Es decir, es el momento de presionar también desde la sociedad civil para estos temas de derechos humanos, de transición y de democracia, de instituciones y de Estado de Derecho, que va a ser largo, va a ser traumático y, como digo, doloroso, pero es un espacio de oportunidad que se genera. Pues a los dos muchísimas gracias, porque creo que ustedes nos dan esa visión en los dos ejes fundamentales, la reactivación económica y el crecimiento del petróleo y del gas, por supuesto, y la infraestructura, y los derechos humanos y la sociedad civil venezolana. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a nuestros invitados, sin duda se ha roto una inercia de un cuarto de siglo y están pasando cosas muy interesantes. Se ha abierto un proceso de desenlace totalmente imprevisto, pero que de todas maneras viene cargado de esperanza para los venezolanos. A ustedes gracias también por acompañarnos en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial. Hasta dentro de 8 días.